Bienvenidos en Contexto, soy Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a hablar de algo de lo que no hemos hablado hasta el día de hoy, y es sobre los think tanks y las fundaciones, de qué manera, primero, qué son y de qué manera influyen en nuestros países, cuál es su labor y además cuál es el impacto que tienen, no solo en el Perú, pero también en América Latina. Pausa y volvemos con eso. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y ahora, como les adelantamos, vamos a hablar un poco de lo que son las fundaciones y lo que son los think tanks, ¿no? Centros de pensamiento, de alguna forma es como se podría traducir. Para hablar de este tema justamente está con nosotros el director de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos, Jörg Dehner, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que no hemos tratado antes, es un tema en general que no se trata mucho, creo yo, y que muchas veces se desconoce. Y para empezar, nos encantaría saber, digamos, qué es una fundación, qué es un think tank en general, ¿no? ¿Cuál es su función, cómo operan, a qué se dedican? Una fundación o un think tank es una organización no gubernamental y siempre tiene algunos valores y mensajes que quiere vincular a la gente, a veces en un país, a veces a una región y a veces internacional en todo el mundo. Y las fundaciones también tienen una organización como un directorio, una junta, y también tienen una estructura dentro de la fundación. Y como dije antes, vinculan y difunden ideas, valores, para convencer la población o la gente de estos valores o ideas. ¿De qué manera sacan adelante estos valores, esas ideas? ¿Es una cuestión netamente de campaña publicitaria o tal vez estamos hablando de conexión con los políticos de alguna forma, ¿no? Hay apoyos. Sí. ¿Cómo funciona eso? Depende qué tipo de fundación es. Por ejemplo, nosotros somos una fundación política y nosotros tenemos el valor y el objetivo de desarrollar y fortalecer el proceso democrático. Entonces, trabajamos también con partidos políticos y con políticos, pero también trabajamos con influencias, por ejemplo, de la academia, de administración, de burocracia, de universidades, para vincular nuestras ideas y vía esas personas o grupos, a veces partidos, influenciar el proceso y fortalecer el proceso de democracia. Esa es una cosa, pero también hay otras fundaciones por el medio ambiente, derechos humanos, es una variación muy amplia. Ok, entonces digamos, básicamente entiendo es un objetivo con ciertos valores que puede ser cualquiera, ¿cierto? Puede ser para un lado, para también hay muchas fundaciones hacen publicaciones, libros, papeles, essays, también, y cambió mucho en los últimos años. Ahora trabajamos muchos en todas las fundaciones y ONGs trabajan muchos en redes sociales. Claro, y justamente tal vez esto es un poco porque entiendo yo que los think tanks y las fundaciones han aumentado, ¿cierto? En el tiempo, han crecido mucho. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Perdón? ¿A qué se debe? ¿Por qué ha ocurrido esto? Creo que, digamos, en el área de político, ¿no? Los partidos políticos y los políticos perdieron mucha confianza en la población. Y las fundaciones no tienen este pensamiento, no son personas que quieren hacer carreras en estas fundaciones. Entonces, tienen la imagen de ser más honesto, más confiable, y entonces es más fácil o más eficiente difundir ideas vía esas instituciones o fundaciones.
¿Y cuál es el impacto, digamos, que puede llegar a tener una fundación o un think tank? Mira, si vemos casi en todo el mundo el proceso democrático, la gran mayoría de las ideas vino de fundaciones o think tanks, porque los políticos no tienen esas ideas, reciben esas ideas y publican esas ideas, pero no desarrollan esas ideas porque están tan ocupados con la política cada día, no tienen tiempo no tienen tiempo para investigar cosas, para discutir. Entonces es una cooperación, un give and take de estas fundaciones o think tanks y la política. También en el medio ambiente, también las ideas que tienen los partidos verdes en todo el mundo, que son representantes por medio ambiente, recibieron sus ideas, sus soluciones, sus conceptos en la gran mayoría de think tanks y de fundaciones. Okay. Son fábricas de ideas, digamos, ¿no? Ok, entonces de alguna manera producen las ideas que luego se aceptan o no se aceptan, digamos, y compiten entre las distintas ideas de alguna forma. Ahora, particularmente en el caso de la Friedrich Naumann Stiftung o de la Fundación Friedrich Naumann, ¿desde cuánto tiempo ha estado en Perú y cuál es, digamos, la labor que ha venido haciendo en los últimos, bueno, dependiendo cuánto tiempo hace que estén por acá? Sí, esta vez estamos en Perú desde hace noviembre de 2018 y somos operativos desde hace abril 19. Y en este momento, por esta vez, no estamos en Perú como una fundación por un país, pero por una región, por los países andinos. Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador y Chile. Ok, ¿Y cómo, digamos, o sea, cuál ha sido la actividad en esos países? Trabajamos en esos países, es una precondición por todas las fundaciones alemanas que cuando trabajamos en extranjero tenemos que trabajar con socios, con contrapartes, ¿sí? Para vincular nuestros objetivos. Y nosotros, como una fundación liberal, Fundación Naumann para la Libertad, nosotros defendemos las ideas de libertad, derechos humanos, Estado de Derecho, democracia y una economía de mercado. Ok, y digamos, tomando en cuenta desde el tiempo que están acá, ¿de qué manera han ustedes actuado con...? Y me decías además, perdona que yo mismo me corte, pero desde esta vez dijiste, ¿han estado antes en el Perú? ¿Cuál es un poco la historia? Nosotros empezamos en Perú, creo que fue uno de los primeros proyectos de la fundación en el extranjero, en el mundo. Empezamos creo en los 70s y empezamos con dos cosas. Una fue una cooperación técnico, teníamos una flota, creo que fueron 8 barcos, se llamaron Naumann 1 a Naumann 8 y fue en este más técnico. También teníamos un proyecto político y siempre ayudamos el proceso de democratización en el país. Y siempre organizamos eventos y, por ejemplo, en el año pasado fue muy difícil con la pandemia. Teníamos que cambiar nuestro método con eventos presenciales a eventos virtuales. Fue un desafío grande, pero hicimos casi más de 400 eventos en estos 6 países. Claro, que es una buena cantidad para promover las ideas que esbozan. Ahora, justamente, digamos, ¿cuáles son los mensajes principales en este último tiempo que han estado propalando, tanto en el Perú como en otras partes de la región? Creo en toda América Latina tenemos 2 o 3 problemas en común. Número 1 es la corrupción. Y no hablamos de la corrupción solamente de la clase política. El Perú es un caso muy especial porque los últimos, creo, son 6 presidentes tienen acusaciones de corrupción. Entonces hablamos de casi 30 años de corrupción y
hay una generación joven, por ejemplo, más de 40% de todos los peruanos tienen menos de 35 años, entonces ellos ya nacieron en este ambiente de corrupción. Eso es número uno. Número dos, la debilidad de instituciones. Debilidad de instituciones democráticas. Es un problema grande, y también derechos humanos, Estado de Derecho, la independencia de la justicia. Esos son los grandes problemas, y en toda América Latina también la lucha por una economía de mercado. Eso es también muy importante. Ahora, justamente para que nos expliques un poco en qué se distingue tal vez economía de mercado de economía social de mercado, ¿cierto? Que es lo que, sí, lo que ocurre. Para mí es el mismo. Sí, ok, pero bueno, vamos a justamente seguir profundizando un poco de lo que se trata, además de los resultados que ha habido, ¿cierto? Tal vez no solo de la Friedrich Naumann, sino también en general del impacto que tiene, ¿no? De cómo mejoran la vida tal vez estas fundaciones de think tanks a nuestra región. Vamos a una pausa y volvemos justamente con eso. Estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando justamente con el director de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos, Jörg Tennant, sobre la situación de los think tanks en América Latina y en general qué son, de qué manera ayudan. Decíamos que eran una especie de fábrica, entre comillas, de ideas, ¿cierto? Con ciertos objetivos y ideales y valores. Y más bien, ahora la idea era más bien entender un poquito cuál ha sido el impacto a lo largo de sus años, ¿cierto?, de la Fundación Friedrich Naumann en América Latina. Digamos, ¿qué cosas se pueden ver que se hayan generado a partir de estos think tanks? Gracias, Jörg. Gracias. Mira, el impacto o el éxito que tenemos solamente es el éxito de nuestros partners, de nuestros contrapartes, porque nosotros no podemos resolver los problemas que existen en los países y tampoco no lo queremos, porque nosotros como liberales pensamos que la capacidad está en el país. Por ejemplo, en Perú tenemos muchos think tanks, muchas fundaciones, ONGs y también gente que son más capaces que nosotros. Nosotros siempre podemos ayudar a las instituciones o organizaciones o gente que vive en el país para resolver los problemas. En tenemos mucho impacto en ayudar a ellos. Por ejemplo, un ejemplo es la democratización de las Fuerzas Armadas o fuerzas de policía. Ustedes saben que en los 70s hubo muchos regímenes militares en América Latina y muchos de ellos terminaron por suerte y los países cambiaron en una democracia con déficits, pero hay déficits en todas sus democracias. Y también fue un éxito de los socios que teníamos, o que ya tenemos, en América Latina. Y la Fundación podía ayudar a estas organizaciones. Ese es un impacto. Otro impacto es el progreso que tenemos en derechos humanos. Hoy fortalecemos los derechos de las mujeres, por ejemplo, también en la independencia de justicia. No digo que todo es perfecto, pero estamos en un camino positivo en este momento. Ese es el impacto que no solamente tiene la Fundación Naumann, es una cooperación de muchas fundaciones internacionales. Ahora, nos contaba justamente antes de irnos a la pausa, digamos, los problemas que ustedes ven particularmente en América Latina, la corrupción, ¿cierto?, la debilidad institucional en general. ¿De qué manera se están aproximando a esto y, digamos, cuáles creen ustedes o en su experiencia, cuáles han sido los mecanismos para ir mejorando esta situación? Número uno es transparencia. Más transparencia de los procesos. También un grave de muchos problemas que tenemos en América Latina es la educación. Tenemos que mejorar la educación. No estoy hablando solamente del nivel de educación, no
hablo del acceso a educación. Mucha gente no tiene acceso a una educación alta o a educación propia. Es también un gran objetivo, un tema meta de la Fundación Naumann en estos países. Eso es muy importante. Y también tenemos que saber o tomar en cuenta que no solamente es un tipo de personas, una clase de personas. Siempre escucho que digo, la clase política es corrupto. Sí, es correcto, pero no solamente es la clase política, porque los políticos son humanos, no vienen de otro planeta y son las personas que nosotros elegimos. ¿Sí? Y elegimos esta gente. También tenemos una responsabilidad con nuestro voto que hacemos. Ahora, ¿y de qué manera, por ejemplo, justamente en el tema del voto? Acabamos de pasar una campaña electoral bastante intensa, algo desastrosa por la pandemia en general. ¿Qué se puede aprender, por ejemplo, ¿no? o de qué manera se podría aportar al desarrollo electoral que se ha tenido recientemente? Una cosa, creo que es un desafío por Perú en este momento, que podíamos ver el domingo, que la preparación de las mesas no fue perfecta. Y muchas mesas no funcionaron al inicio. Muchas mesas funcionaron a partir de 12 de mediodía. Creo, es una cosa que deberíamos organizar mejor por la balotaje. Porque porque la gente no debería formar filas largas, es también peligroso en esta situación de la pandemia. Y también deberíamos vacunar a la gente que trabaja en las mesas. Ahora, por ejemplo, hablando de las vacunas, en el procedimiento o en la logística para la adquisición de vacunas en sí, Perú ha tenido dificultades por ser benevolente con la situación actual, de alguna forma. ¿Hay ahí algo que se podría haber mejorado? ¿Cómo lo ven, ¿no? Desde un punto de vista tal vez técnico o cuál sería, digamos, la aproximación? Número uno, necesitamos más vacunas. Tenemos que comprar más vacunas y eso no es tan fácil, porque en todo el mundo tenemos un corte, o en muchos países tenemos un corte de vacunas, y ese honestamente no es la culpa de este gobierno, es la culpa del gobierno antes, porque no firmaron los contratos que fueron posibles. Entonces, cuando este gobierno empezó en noviembre, tenían que empezar de cero, y eso es muy difícil. Pero tenemos que comprar más vacunas y tenemos que vincular más rápido las vacunas en las regiones, en las ciudades, y para mí deberíamos también usar los médicos, más médicos para hacerlo, los médicos que tienen consultorios, no solamente en centros de vacunación. También deberíamos usar los médicos privados que existen o que tienen consultorios, es más rápido y ellos conocen mejor la gente que necesitan o que tienen prioridad para recibir la vacuna. Ok, de acuerdo. Entonces hay un par de medidas ahí que se pueden tomar en consideración. Ahora, por ejemplo, tal vez me imagino yo, tomando en cuenta la experiencia, ¿hay propuestas o ideas sobre la burocracia o estamos hablando más de temas que tienen que ver con ideas que la implementación de las ideas, por ejemplo, en el caso de la Fundación Naumann? La burocracia es un problema en todo el mundo, creo. Ese es un problema en todos los países. Deberíamos tener menos burocracia y también una burocracia que trabaja más digitalizado, porque es más rápido. Y también en esta situación en donde vivimos en este momento. Ahora, y justamente en la situación de digitalización, ahí, como bien nos dices, ha habido una carencia, una deficiencia muy fuerte, en general, de que no hemos hecho lo que hemos debido en los años previos, ¿no? Ahora,
¿esto es algo, por ejemplo, que entraría dentro de lo que hace la Fundación Friedrich Naumann, o la Fundación Friedrich Naumann más bien aboga por ciertas ideas, o más bien ya es como hasta juntar a la gente para que ayude a hacer un programa político en torno a esto? Con digitalización, por ejemplo. ¿O qué está preguntando? No, digo, ¿hasta qué punto llega, quiero decir, la producción de ideas de la fundación, ¿no? Se llega a hacer un trabajo con los partners que hagan, por ejemplo, un proyecto de ley, o es más bien promover ideas que se pongan como en la ventana de Overton, es lo que quiero decir. Es una cooperación con nuestros socios, y por ejemplo con la digitalización pudimos resolver muchos problemas. Número uno es la transparencia, que es importante en la lucha contra la corrupción. También pudimos mejorar la educación y el acceso de educación, pero también necesitamos formar y capacitar los profesores que trabajan, porque tampoco ellos estaban acostumbrados de entrenamiento, de enseñamiento digital, también en otros países también, no solamente acá en Perú. Entonces, el diálogo es muy importante con las instituciones. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo justamente. Gracias, Joao, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Estamos entonces al tanto del trabajo y bueno, ojalá puedan pues calar estas ideas que ahora nos hacen mucha falta muchas veces en nuestro país. Gracias. No, gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones. Bueno, estamos de vuelta con la reflexión final del programa de hoy, y como lo han visto, el trabajo de las fundaciones, de los think tanks, ha aumentado drásticamente en los últimos decenios, diría yo, y esto ha generado que se puedan producir más ideas, más competencia de ideas para políticos, para la misma sociedad civil y en general para todos nosotros. Esto de alguna manera afecta a lo que se discute, a la manera en la que se genera contenido y a que luego va a volverse de alguna u otra forma ley, o que tal vez políticas públicas. Esto es importantísimo, porque eso es lo que nos lleva hacia adelante, o tal vez a veces hasta hacia atrás. Dentro de todo hay que tomar en consideración que hay ciertas cosas que se tienen que priorizar en países como el Perú. Transparencia es una de las que escuchamos que tiene que hacerse, la defensa de las distintas instituciones, y además dentro de todo se tiene que luchar en primer lugar contra la corrupción. Y eso creo que es algo con lo que todos podemos estar de acuerdo. Es una idea que además se propone, creo, de absolutamente todas las personas. Pero con eso terminamos entonces el programa de hoy. No nos vamos a despedir sin antes decirles que siempre nos puede buscar si se perdió alguna parte de este programa, si necesita escuchar algo de nuevo para enterarse exactamente qué fue lo que ocurrió. Puede buscarnos a través de YouTube, pone en contexto en el buscador y nos va a encontrar desde este programa y todos los demás. Tenemos sobre pensiones, tenemos sobre economía, tenemos sobre educación. No se me ocurre, la verdad, hasta de fútbol tenemos, y se está interesantísimo también. No se lo pierda. Pero bueno, con eso nos despedimos, nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.